Bienvenidos a este nuevo episodio de Pensemos, este espacio que nos damos toda la semana para hablar de aquellos temas que el periodismo tradicional no nos encarga, no se ocupa. Hoy si se ocupa muy poco. Este programa tiene una consigna que es que cuando todos piensan lo mismo es porque nadie está pensando. Y hoy esa consigna tiene y toma mucha relevancia. Durante muchísimos años en Argentina se impulsó una narrativa, una historia desde un solo lado. Me refiero a la década del 70. Desde el advenimiento nuevamente de la democracia, hasta un tiempo atrás, había una sola voz y todas las demás eran acalladas. Hubieron en aquel momento voces que salieron a hablar y sobre todo aquellos que lo vivieron en carne propia. Hoy vamos a hablar con alguien que es una historia viva de los 70, quien los 70 le transformó su vida. Con nosotros el señor Arturo Larrabure, hijo del coronel argentino del Valle Larrabure. Arturo, muchísimas gracias por esta comunicación. No solo lo que vivimos, sino después todo lo que hubo que hacer para que la memoria se comenzara a contar completa. Tal cual, tenía un solo lado todo esto, el lado A del disco, ¿no? Sí, lamentablemente todo lo que venía de nuestro lado era callado. Realmente hicieron un trabajo fabuloso porque lograron a través de sofismas hacerles creer a la sociedad un montón de cuentos, de relatos, y bueno, la fuerza de la historia o la fuerza de la verdad. Un amigo que era soldado cuando atacaron la fábrica militar de Villa María, Jorge Fernández, un día me dijo: mira, la historia es como un submarino. Interrumpimos este episodio para agradecerle a todos los que nos están ayudando a poder realizar esta patriada, aportando sus esfuerzos. El alias Pensemos MZA, y sabe que este programa se hace con fondos propios y con aquellos que nos están ayudando. Así que cualquier duda que puedas darnos para ser parte de este proyecto, no dejes de hacerlo. Todo nos viene bien, todo. Y si no tenés dinero, no dejes de suscribirte al canal y de ponerle like a este episodio para que pueda el algoritmo de YouTube multiplicarlo y que lo vea mucha más gente. Muchísimas gracias por todo el apoyo y por seguir bancando. La van a poder creer que está abajo del mar y un día va a comenzar a aflorar y llega un momento en que sale a la superficie y ahí sale con una fuerza impresionante. Vos sabés que estaba pensando, me hiciste acordar una frase de Agustín Laje que dice siempre que la derecha se quedó con las cuentas y la izquierda se quedó con los cuentos. Y en esta narrativa, de alguna manera, a muchas generaciones le hicieron ver una historia que era más o menos así, a ver si coincidís en esto. Era que un grupo de jóvenes idealistas luchaban contra unos impresentables militares, utilizaron unos métodos realmente tremendos y que luchaban para poder recuperar la democracia y muchos murieron en ese intento. Y ahí más o menos estaba la cosa, ¿no? Sí, flojito de papel. Cuando comenzás a indagar y comenzás a contar, yo siempre digo, podemos arrancar con Jimmy, que era una nena de 3 años en el año 60, si querés. Entonces la gente dice, ¿cómo en el 60? Jimmy Cabrera Rojo, me estoy refiriendo.
años 60. Argentina sufrió una guerra revolucionaria, intercontinental, asimétrica, de características muy propias, muy de Argentina, ¿no? Comparada con otros países ha sido tremenda. Comparada con Italia, con las Brigadas Rojas, comparado con la ETA en España. La virulencia que tuvo la guerra revolucionaria en la Argentina fue terrible. Fíjate que el asesinato de Rucci, 25 de septiembre del 73, el ataque al regimiento de Azul, donde secuestran a Ibarzábal, matan al coronel Camilo Gay, a su esposa, y después el asesinato del juez Quiroga, Claro. el asesinato del padre Mujica, de Carlos Mujica. Estoy tratando de hacer una secuencia histórica, ¿no? Todo esto Tratando estamos hablando en época de democracia, ¿no? todo en época de democracia, porque Ahí se cae el relato. Perón había ganado por tercera vez y 2 días después que había ganado, asesinan a Rucci, con lo cual le cortan, dicho por él, ¿no?, las patas. Sí. Porque su sistema de gobierno se iba a basar en 3 pilares. Uno de ellos era el sindicalismo. Al asesinar a Rucci, lo dejan sin ese sindicalismo, porque con cada muerte de los distintos sectores de la sociedad, era una advertencia a la sociedad. Guarda, los sindicalistas a partir de ahora preocúpense, porque así como matamos a Rucci, podemos matar a este, y así sucesivamente. Hay más de 200 sindicalistas asesinados. Mira, ese otro no tenía. Cuando asesinan a Quiroga es una advertencia a la justicia. Si ustedes siguen juzgándonos porque nosotros cometemos delitos, matamos a Quiroga, entonces no nos van a poder juzgar más. Y el resto se exilian, algunos jueces, ¿no? De esa época. Algunos se exilian. ¿Es el famoso Camarón? Exacto, el famoso Camarón. Que lo crea Lanusse. Lanusse está en el gobierno cuando secuestran a Salustro. Ajá. Empresario, Sí, sí. que era el número 1 de la FIAT, donde en 20 días de secuestro lo pasan por 8 cárceles del pueblo. 8 cárceles del pueblo, lo van llevando de un lado para el otro. Y en la negociación no solo interviene el presidente de la FIAT de Italia, que era amigo, había combatido, porque Salustro había tenido una época donde había combatido en Italia. Ajá. Era paraguayo-argentino Salustro. Mirá. Dueño de una riqueza tremenda, y bueno, quiere pensar que la FIAT en ese entonces. Interviene el Papa Paulo VI para pedir por la liberación de Salustro. Y no se consigue nada. Se consigue porque había un canje muy grande, eran 50 terroristas. Por Salustro. Terroristas habían sido juzgados y condenados por el Camarón. Y después liberado por el famoso Cámpora. Por Cámpora el 25 de mayo del 73. Cosa que Perón no... loco cuando ve lo que hace Cámpora. Por eso el gobierno de Cámpora es tan efímero. Lastiri. Perón. Claro, Lastiri está en el medio y después... Exacto. Que la fórmula contraria era Balbín de la Rúa, si mal no recuerdo. Sí, Perón, Balbín de la Rúa. Perón le ofrece a Balbín ser vicepresidente porque creía que así se componía y iba a ser un gobierno de unidad, y Balbín no acepta. Por eso la fórmula es
Perón, Pero Isabel Martínez. ese dato, vos sabés que recién cuando me hablabas de Aramburu, me viene a la memoria que yo las primeras voces que empecé a escuchar que decían algo disonante con, con el relato oficial sobre los 70, era el hijo de Aramburu. Después, bueno, por supuesto, recuerdo que hizo un trabajo maravilloso Nicolás Márquez con sus libros, Victoria Villarruel, que ahí te íbamos a pasar un video, pero si no lo escuchás, no te preocupes, de última después lo ponemos para que lo veas cuando te enviemos ¿cómo se llama? El programa. También, bueno, vos, por supuesto, y eran batalladores solitarios, o sea, era muy difícil poder... Vos fíjate que lo nombraste a Agustín Laje. Sí. Él con 15 años, cuando nosotros arrancamos después de la llegada al gobierno de Kirchner, y visto que él seguía adelante, dejaba de lado todos los indultos de Menem, que habían sido de los dos lados, él dijo, no, a partir de ahora se comienza a jugar una parte. Claro. Cuando nosotros vemos todo eso, decimos, bueno, acá tenemos que juntarnos, tenemos que opinar, tenemos que de alguna manera tener voz. Indudablemente fueron épocas dificilísimas porque nadie tenía voz. ¿Sabés qué me olvidaba? Que tenía voz y tenía donde comunicarlo de Vicente Mazot. Vicente Mazot, porque era dueño de la nueva provincia. Exactamente. Después la vendió. Sí. Después la vendió Mazot. Pero Mazot realmente ayudaba mucho a Nicolás Márquez. Sí. Y ahora fíjense en qué lugar está Nicolás Márquez del gobierno de Milei, o Agustín Laje. Sí. Pero eran chicos, eran jóvenes. Nicolás Márquez había escrito el primer libro. Bueno, un poquito de historia estamos haciendo, porque nosotros creímos que a la mentira había que combatirla con la verdad y con libros y con datos. Y entonces, por ejemplo, vos hablabas recién de Victoria Villarruel. Ella escribe 2 libros, uno los llama puntos suspensivos, jóvenes idealistas, que es un poco como arrancaste todo esto. Es un libro fantástico para que los chicos puedan tener en la secundaria o en la universidad, porque está muy bien concebido, está pensado para los chicos, tiene mucha imagen. Y después Los Otros Muertos. Los Otros Muertos, claro. Donde lo escribe con Carlos Manfroni. Manfroni, no me salía el nombre, tenés razón, Carlos Manfroni es hoy jefe de gabinete de Patricia Bullrich. Mira. Hay una frase de Víctor Hugo que dice que no hay nada más poderoso cuando a una idea le llega su momento, y es como que ha llegado el momento, ese submarino que sale con muchísima fuerza desde abajo, que es lo que estás diciendo vos. Tanto tiempo, ¿no? Tanto tiempo, bueno, Firmenich, fíjate de quién voy a hablar, decía que la historia es un corcho en el agua. Fíjate el submarino, fíjate el corcho. Lo podés tener sumergido y un día lo soltaste y ese corcho, ¡plum!, sale para arriba. Sale. Eso lo decía Firmenich, nada más y nada menos. Que el otro día volvió a hablar. Volvió a hablar, lo escuchamos con la película, con la serie esta Mundial 78. Eso ha vuelto a reflotar un poco el tema. Una serie que en realidad me da la impresión, no sé si vos tuviste la misma idea, que utiliza el Mundial 78 para bajar una línea, ¿no? Porque la verdad es que una línea ya conocida, tal vez sean los últimos coletazos que está dando el pez antes de transformarse en pescado, ¿no? Sí, ya estamos un poco cansados de todas este tipo de series, porque estaba 1985 la vez pasada. Sí, no la... Es decir, se va repitiendo, tiene un modus operandi.
Por eso, si vos solo escuchás hablar a los jóvenes que están con Milei y a Milei mismo, Sí, eh, el escenario es la batalla cultural. sí. Ahí es donde hay que atacar. ¿Y cómo se combate todo esto? Bueno, hoy son las redes sociales. Fíjate que el gordo Dan Sí, el otro día mostraba un celular y dice, esta es mi pistola, esa es sí, la sí, ametralladora que yo sí. tengo. Y en realidad es así, porque vos con un simple tweet realmente podés llegar a un montón de lugares, ¿no? Y bueno, es el problema que están teniendo los medios tradicionales. Vos fijate cómo llega al gobierno Milei, con nada, porque no tenían ni plata, no tenían... Además, hoy mismo siguen gastando nada en difusión porque ellos utilizan las redes sociales para difundir. Hay versiones encontradas sobre eso, pero es un tema menor. La verdad es que la cantidad de jóvenes que están permanentemente, jóvenes y adultos, ¿no? Que estamos permanentemente viendo y retuiteando y demás. Pero volviendo a la esencia de la charla, ¿no? Que es lo que nos llevaba. Vos me decías en un momento que lo importante es conocer la historia. Y acá hay una historia que es muy relevante. Yo, de los casos así más relevantes que tengo, yo soy del 66. Recuerdo, por lo que te he escuchado, que tu padre, si mal no recuerdo, era de 1938. Si no, 32. 32. Y él es una de las víctimas más ejemplares, más ejemplarizadoras que utiliza, en este caso, una de las organizaciones armadas, el ERP, para poder, Ejército Revolucionario del Pueblo, para los chicos que no lo saben, para poder mostrar el nivel de ferocidad y de brutalidad que ellos tenían. Podemos empezar por ahí. Tu padre tendría, bueno, primero vos tenías 15 años cuando secuestran a tu padre. Yo tenía 15 años, mi papá 42. 42. Mi papá 42, mi hermana 18. Y tu padre es una carrera muy, muy particular, porque tu padre es tucumano. Es tucumano. Sin ninguna descendencia militar en la familia, decide seguir la vocación de la carrera militar. Así es. Y él toma un giro en su momento. Llega acá a Buenos Aires y comienza la carrera militar, que era realmente algo ocasional, él lo sentía así. Y para un provinciano llegar a Capital Federal en esos años, en ese entonces, era realmente complicado. Claro. En esa época entraban con 16, 17 años, ¿no es cierto? No, él tenía un poquito más. Ah. Algunos sí, con esa edad. Yo recuerdo haber leído sobre Julio Argentino Roca, otro tucumano, claro, que ya a los 18 años ya era subteniente. Mira. Bueno, mi padre se recibe con 21 años de subteniente. Y el primer destino es Tucumán, vuelve a Tucumán. Y ahí está unos años en el Regimiento 19, era todavía el Regimiento 19 de Infantería, él era infante. Y ahí después ya en los 2 últimos años del colegio militar se pone de novio con mi mamá. Era oriunda de Capital Federal, y bueno, ya el noviazgo le estaba tirando mucho, entonces dice, ¿cómo hacemos para que vuelva? Bueno, piden el pase al Regimiento 7 de La Plata. Estuve los otros días en el Regimiento 7, donde tienen un museo histórico muy, muy lindo, y ahí me encontré con fotos de mi papá siendo subteniente en el año 52, desfilando, cuando se desfilaba, bueno, ahora volvieron los desfiles. Sí, ¿no? sí. Julio volvió, por suerte. Sí. Pero desfilando en La Plata, o sea, muy jovencito. Pero bueno, después... se casa con tu madre, ¿tu mamá cómo se llama? Perdón.
Mamá se llamaba María Susana. María Susana. Él se casa con María Susana más o menos ya viviendo en La Plata, ya estando destinado en La Plata. Sí, se casan en el año 55. Uh-huh. Bueno, Y ¿qué fecha nace se mi le hermana ocurrió? en el 56. 55, plena revolución libertadora. Está también el despelote de los azules y colorados. Exactamente. Bueno, Argentina tiene de estas 1000 historias, ¿no? O sea, Ahora, siempre dividida, siempre la Argentina dividida, siempre el Boca River, sí, unitarios y federales, sí. rosistas, antirrosistas. Lamentablemente, Colorados y hoy azules, sí, hoy lo vemos, peronista, antiperonista. sí, peronistas contra radicales. Hoy lo vemos también muy exacerbado eso, ¿no? Con los Cuca, los Mumma, los, ¿viste? Y Es como que Argentina necesita tener, el oficialismo necesita tener una oposición. Si no se tiene una oposición, en vez de decir, bueno, che, escúchame, sí, estoy gobernando yo, ¿por qué no me das una mano? Porque tengo que sacar un montón de leyes para ver. Si esto no funciona, dentro de 4 años volvés vos. claro. Que sería lo lógico pensar así, pero bueno, no, acá se piensa diametralmente opuesta. Y tu padre toma una decisión en su momento que da un giro a su carrera. Él era Sí. oficial de infantería, ¿no es cierto? Él era oficial de infantería y en determinado momento dice, voy a ser ingeniero. Uh-huh. Entonces estudia ingeniería en lo que es hoy la Facultad de Ingeniería del Ejército, en ese momento se llamaba Escuela Superior Técnica, y ahí estudia durante 5 años Claro. y se recibe de ingeniero. Ingeniero militar, ingeniero especializado en química. Mirá, o sea, estamos hablando de un militar y además de eso científico, digamos, porque... Científico. Él le fascinaba, digamos, era un hombre de una cultura muy, muy buena. Esa cultura la vas a ver a lo largo de, inclusive su cautiverio, porque cuando la gente lee el diario de cautiverio escrito en ese lugar, en ese infierno, utiliza un lenguaje que, bueno, esta persona es un hombre de mucha cultura. Ya vamos a llegar a ese punto, pero yo no puedo parar de emocionarme cuando él hace esa carta a sus hijos, a su esposa, a su patria, a sus conciudadanos. Me hace acordar esa misma emoción a la carta de Esteves, a su padre. Son esas cosas. Pero bueno, no nos vayamos tan para allá. Sí, no nos vayamos tan lejos, pero él tenía muy buenas notas. Él es abanderado en la escuela secundaria, Ajá. en un colegio de Tucumán, en el Tulio García Fernández. Ajá. Y el profesor de religión, que era un viejo cura, al cual pude entrevistar en el año 2004, cuando escribí el libro Un canto a la patria, que es un homenaje a mi papá cuando se iban a cumplir 30 años. Ese profesor me dice, tu papá era brillante en historia y religión. Historia y religión. Y se apasionó por la química. Y se apasionó. Lo que pasa es que era el 7º hijo varón, el mimado de la familia, el más chiquito de todos. En realidad, los más chicos, yo lo veo, yo tengo hoy 8 nietos, voy a tener dentro de poco 2 más, pero veo al más chico cómo es incentivado por todos sus hermanos. Sus hermanos, sus primos y todo eso. Y él era muy incentivado, y entonces era muy despierto. Tal vez así que lo mandan a jardín de infantes y dice, pero este chico está para primer grado. Sabía leer, iba al jardín de infantes y sabía leer. Claro, estaba sumamente motivado. Era muy avanzado. Y así lo va desarrollando a lo largo de toda su vida con buenas notas. Y le encanta la parte de la física, la química y las matemáticas. Y le fascina
digamos, su trabajo, su profesionalismo, ¿no? Tal es así que los destinos militares, a partir de que es ingeniero militar, Claro. son las fábricas militares. Y así va en el primer destino a la fábrica militar de tolueno sintético que quedaba en Campana, donde entre otras cosas se fabricaba el combustible que usaban las Fuerzas Armadas, que se llamaba Famitol, Fabricaciones Militares Tolueno. Espera, déjame ahí, ayúdame a ver la historia. En algún momento, todo el desarrollo, digamos, industrial, altos hornos de Zapla, tenía todo un vínculo muy cercano a lo militar, ¿es correcto? Fabricaciones militares. Exactamente. Había 14 fábricas militares, desde Altos Hornos Zapla, claro, hasta Sur inclusive. Mirá. Pero era muy fuerte el poderío tecnológico, científico, militar, era muy fuerte. E industrial también. Industrial. En la fábrica militar de pólvora y explosivos, que es el destino donde él es secuestrado, después de haber estado primero 2 años en Villa María, sí, después 2 años en Brasil, donde se va a perfeccionar, y después vuelve a Villa María, es ahí donde lo secuestran. En ese lugar no solo se hacían pólvoras y explosivos, se hacían barnices, se hacían esmaltes. ¿Qué quiere decir? Que la Argentina tenía un poderío industrial enorme y Córdoba siempre fue pujante. Claro, la fábrica de aviones, ¿no? Todo. La fábrica de aviones que hoy lleva el nombre de un tío de mi mamá, el brigadier San Martín. Mirá. Porque mi mamá era María Susana de San Martín de la Herradura. Mirá. Y a mi papá le fascinaba todo eso, y entonces iba a la casa del brigadier, que fue gobernador de Córdoba 2 veces. Qué bárbaro. Increíble. Y aparte me acuerdo que había todo un sistema de conexión por trenes para poder llevar todo el Atlántico y demás. O sea, sí. Argentina tenía una pobreza en ese entonces del 4%. Por eso cuando vos dijiste recién, luchaban por una Argentina más justa, mejor distribuida, qué sé yo, señores, tendrían que estar luchando ahora. ¿Qué dirían ahora? ¿Qué dirían ahora? El último índice arrojó 49% de pobres ayer. Pero cuando tenían 4% de pobres, Argentina era pujante, era número 1 en Latinoamérica. Entonces, ¿qué es lo que quería esta gente? Hacerse del poder. Por las armas no pudieron. Ahí hay un punto muy importante que lo estás mencionando, que no nos vayamos de lo que vas a decir ahora, porque eso es relevante. Pero uno siempre tiene la idea de que cuando secuestran al coronel Larrabure, es porque era una persona de una relevancia total. Tu padre en ese momento era un capitán del ejército, ingeniero químico. Era mayor. Mayor. Era mayor, ingeniero químico. O sea, no estamos hablando de que era una figura. Esto es parte de una locura y se lo buscó a él porque fue casualidad. En ese entonces, el terrorismo de ELERP tenía un modus operandi igual que el modus operandi de Montoneros. ELERP atacaba regimientos, secuestraba a militares, pero nunca ponía bombas. Ajá. Montoneros atacó un solo regimiento, que fue el 29 de Infantería de Monte en Formosa, y en ese le fue tan mal que nunca más atacó un regimiento. Y fue la única vez que Montoneros ataca vestido con un uniforme
que era como el de la policía, azul. Sí, El ERP atacaba vestido de combate, el combate verde. sí, el verde oliva. El verde oliva, pero con un pañuelito rojo, que era el distintivo. Eran modus operandi diferentes. Ahora, mi papá era un mayor, no era un general, no era el comandante del tercer cuerpo de ejército, no era el teniente general, No es el caso de Aramburu. no era el caso de Aramburu. Pero cuando secuestran a un militar, normalmente, ¿qué se pide a cambio de él? No dinero, porque no se pedía dinero, sí con los industriales, como el caso de Salustro, que se pedían $2 millones. Con ¿Ese el caso también de es, los hermanos, del ERP, Salustro? Salustro es el ERP. Ajá, BOR es Montoneros, Montoneros. pero por los BOR se logra una cantidad de dinero que es el botín más grande de toda la historia mundial, $60 millones. Sí, sí, sí. Entonces fíjate que vamos saltando de Sí, 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 estamos sí. mostrando, Te estoy desordenando mucho, me parece. Porque quedó una cosa en el camino que vos estabas diciendo, que estos que perdieron la guerra armada, después son los que ganan la batalla cultural. La batalla cultural. Por eso es tan importante la batalla cultural que se está librando en este momento. Por eso cuando ayer en la CEPAC se habla de la batalla cultural y están todos los jóvenes y todos dicen la batalla cultural, es lo que se perdió en el 70, lo que se perdió en el 80, lo que se fue perdiendo, y entonces nos encontramos que cuando llegó Kirchner dio vuelta a la taba y dijo, señores, acá la historia la cuento yo, y se asocia con Berbisky. Claro. El doble agente, ¿no? Sí, sí. El doble agente Berbisky, que hoy sigue dentro del poder. Sí, por supuesto. Volvamos porque sabés cómo me enrosco, ahí ya nomás empezamos a hablar de Berbisky y ya se me ocurre Walsh, así que, pero antes de irnos para tantos lados, porque vas abriendo puertas y es maravilloso. Me gustaría volver, entonces, tu padre es destinado nuevamente a Villa María. Esa era fabricaciones militares de pólvora. De pólvora y explosivos. Perfecto. Y largaste un comentario de que tu padre estaba en una fábrica militar que generaba el combustible, que dicen que dice que eran los mejores combustibles por el octanaje que tenía. Era el mejor combustible que tenía el país en ese momento. La gente iba a cargar ese combustible porque tenía un lugar cerca de Retiro donde se podía ir a cargarlo, y la gente se desesperaba por cargar eso porque el rendimiento del auto era superior a la Shell, a la ESO, te estoy hablando cuando existía la ESO. Sí, sí, sí. Bueno, perdón, te sigo interrumpiendo, prometo quedarme callado un rato. Tu padre entonces está en Villa María y en el regimiento. ¿Y qué pasa? ¿Cómo? Una noche, sábado a la noche, se daba la bienvenida a unos ingenieros, porque en las fábricas militares funcionaban con personal militar, pocos, pero muchos civiles, muchos profesionales civiles, que tenían ahí inclusive casas. Podían vivir ahí en esas casas. En esas casas vivíamos nosotros. Claro, en los barrios militares. En los barrios militares. Y esa noche de sábado, ese 11 de agosto del 74, pleno gobierno democrático de Isabel Perón. 50 años. 50 años del ataque. Es atacada la fábrica militar de pólvora y explosivos Villa María, Córdoba, que hoy tiene el nombre de mi padre. Qué honor. Y bueno, más de 100 hombres vestidos de combate, entran por
por atrás, digamos, de la fábrica, hieren un soldado y van a secuestrar a los militares de mayor rango. Claro. Y acá voy a contar algo que es importante, sobre todo en la causa judicial que se está llevando adelante con mi padre, que ya lleva desde el año 2007 reabierta la causa. Porque la Cámara Federal de Rosario dijo que no había habido combate en la fábrica. Entonces, a mí que me despertaron los disparos, los ruidos, las ametralladoras, las granadas, yo digo, pero esta gente, ¿cómo puede ser tan mentirosa? ¿Cómo puede tener tanto relato y cómo le pueden creer los jueces? Porque cuando se produce el secuestro, después se produce una causa judicial en Belleville, que era el lugar más cercano y que tenía justicia federal. Porque aclaremos que justamente el secuestro es un delito federal. Es un delito federal. Claro. Entonces, era muy voluminoso y explicaban todo, cómo había sido el ataque, porque habían descubierto absolutamente todo y habían condenado a determinada gente. Después, bueno, vino el 2x1, el 3x1, porque Argentina tuvo 3x1. Te escuché lo del 3x1. ¿Qué es el 3x1? Les contabilizaban un día, 3 días. Entonces, por ejemplo, le daban 15 años, eran 5. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Y así salieron en libertad un montón de gente. Esa noche había una reunión en el casino de oficiales. Sí. Perdón que te meta en estos temas, pero entiendo cuando uno lo revive, porque me pasa seguido contando las historias, pero uno lo va reviviendo y es bueno que los jóvenes o quienes nos escuchan recuerden algunos y otros conozcan. Esa noche hay una fiesta en el casino de oficiales. Exacto. A la cual tengo entendido que no te dejaron ir. No me dejaron ir porque yo le dije, papá, ¿puedo ir a...? Sí, podés venir, pero después de la cena. O sea, más o menos 11:30, 12. Yo me quedé dormido. Como todo joven que hacía deporte, estaba muy cansado, me quedé dormido. Por eso me despertaron los disparos. Y por eso seguramente también tal vez no sabíamos qué desenlace hubiera habido estando el hijo de algún oficial y demás. Y cuando vos ves, leyendo Los Otros Muertos, y vengo un poquito para atrás al libro de Victoria y Manfroni, que hay 17.382 víctimas civiles inocentes en esos 10 años, en la década del 70, y que hay 29 niños asesinados y 79 heridos, pues sí, pero ¿cómo puede ser? Y no tenían miramiento, no es que no atacaban a las familias. Hemos visto recientemente en el homenaje al capitán Viola y a su hijita que no tenían miramiento, no les importaba si era un capitán con su familia, con sus hijos, no le importaba nada. Su objetivo era amedrentar, lograr que la sociedad viera que había algunos grupos que querían tomar el poder. Generar terror, que el terror... Generar terror. Por eso es terrorismo, ¿no? Por eso es terrorismo. Lo que pasa es que acá se le ha dicho con el nombre guerrillero como que es un nombre medio light, ¿viste? Sí. Romántico. Sí. Que eran el Robin Hood, que le quitaban a los ricos para darle a los pobres. Y luchaban idealistamente contra un grupo de señores malos que habían
robado la democracia, pero estamos hablando de un momento en plena democracia, año 1974. 74. Entonces, esa noche van al casino de oficiales porque el teniente coronel, que era el jefe de la fábrica militar, el director de la fábrica, estaba enfermo. Ajá. Entonces preguntan dónde está Guardone, se les informa que Guardone estaba en su casa, lo van a buscar a su casa Guardone, y ahí es también donde yo escucho tantos disparos, porque la casa de Guardone quedaba a escasos metros de mi casa, y el casino de oficiales donde se desarrollaba la fiesta quedaba también a escasos metros de mi casa y enfrente a la casa de Guardone. ¿Y entonces cómo en el juicio dicen que no hubo enfrentamiento militar? Bueno, ¿por qué el relato prendió tanto? ¿Sabes cuántos tiros en 1 hora y media de combate, Guardone tira desde su casa con las distintas armas que le cargaban la familia, la esposa y algunos de sus hijos? El mayor, que se llama Osvaldo, como el papá. 1 hora y media de combate, 1500 disparos. Ah. Es más, abate a Ibar Brolo. Buscá en el Parque de la Memoria el nombre Ibar Brolo, lo vas a ver ahí, que se lo recuerda. Ahora, el ERP tenía una característica: sus muertos se los llevaban. Ah. Y después los hacían pasar por desaparecidos. Esa noche tu padre, el más antiguo, el comandante, no estaba tu padre, que lo seguía en jerarquía en ese momento. Y había un capitán que se llamaba García, y entonces cuando no lo pueden llevar a Guardone, piden por el mayor Larrabure y por el capitán García. Y se llevan a los dos. Se llevan a los dos. García intenta huir, abre la puerta, sale corriendo, lo acribillan a balazos. 13 impactos de bala. Ninguno toca ningún órgano vital. Lo cargan en el auto, sangrando, muriéndose, y lo abandonan horas más tarde en Córdoba, porque lo dan por muerto. El tiempo hizo que García, con los años, se recupere. Obviamente no quiso saber más nada después de lo que vivió con la vida militar. Siguió abogacía, se recibió de abogado, fue un brillante abogado, falleció hace unos años. O sea, la última noche que vos ves a tu papá es esa noche, y de ahí empieza el gran martirio, digamos, que es que tu padre está secuestrado un año y unos días más, un año y una quincena de días. Exactamente, 372 días. El otro día tenía que ir justamente al regimiento al 7 de infantería, como te contaba, y digo, bueno, me voy a pegar una duchita como todas las mañanas para más o menos despertarme. Y cuando me voy a bañar, me saltó a la cabeza y digo, pensar que mi papá no se pudo bañar en un año. No se pudo bañar, no se podía higienizar prácticamente. Su inodoro era un inodoro portátil que se lo llevaban. Un tacho. Un tacho. No podía mantenerse casi en pie porque, como medía bastante, 1,84 m, y la celda era muy angosta y de poca altura, casi llegaba con su cabeza al techo, a un techo que no era un techo, porque era burdamente excavada en la tierra. Cuando vos ves esa foto de la cárcel del pueblo, que ellos decían cárcel del pueblo,
sus carceleros estaban encapuchados. ¿Vos te imaginás una celda de esas dimensiones donde... Es un campo de tortura, no es un... Eso es un campo de tortura. Eso es tortura física, tortura psicológica, tortura de todo tipo. Arturo, un año. Un año donde no te podés lavar los dientes, donde no te podés cortar las uñas prácticamente. O sea, higiene cero. Pero ahí hay un milagro, Arturo, que es que, vos lo dijiste una vez muy, muy bien, que pudieron encarcelar su cuerpo pero no su alma. No perdió su dignidad en ningún momento, su esencia la mantuvo. Bueno, y las cartas jamás se puso en víctima. Que hoy es tan común, ¿no? Son todos víctimas. Son todos víctimas. Él no se puso en víctima. De mi asma mejor, era asmático. Y con la humedad y eso que estaba en ese pozo. Tosía, entonaba el himno nacional y rezaba. Eso era lo que le pasaba todos los días. No lo pudieron doblegar, ni aún así. Y la liberación de su alma es que él los perdonó y nos pidió a nosotros que los perdonásemos. Y eso es por qué está el proceso de canonización en marcha. Porque vos decís, le hicieron de todo, no pudieron doblegarlo, pero los perdonó. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Uno se me viene a la memoria inmediatamente Mandela, que hacen películas, que le hacen tantas cosas y tenemos estos ejemplos acá a mano, totalmente tapados por la historia. Y realmente cuando uno rasca un poquito Argentina encuentra estas maravillas, tristes, dolorosas, fuertísimas, pero ese poder del amor a Dios y a la patria, ¿no? Pero manifestado, vos lo has vivido con tu hermano, el amor a la patria. Sí. Te muere por Dios y por la patria. Esa era la convicción del soldado. Vos tenés ejemplos en el regimiento en el 7, que es el regimiento que más hombres pierde, en Malvinas. Está el caso del subteniente Baldini. Sí. Muere combatiendo. Lo tenés a Baldini, lo tenés a Esteves. Sí. Sí. Y podemos... Sí. Y podemos ir nombrando el negro Falucho, el sargento Cabral, mismo San Martín, cómo logra hacer esa epopeya de cruzar los Andes. Vos pensás cómo hacer, ustedes que tienen en Mendoza, ahí tan cerca las montañas, las ven, y cómo puede un hombre lograr atravesar eso y lograr convencer a sus 5.000 hombres que tenían que atravesar eso en mula, caminando. Llegar al otro lado y dar una batalla en una cuesta que ellos cuesta arriba. Ahora, esas cosas, lo que nos preocupa hoy es si San Martín era hijo de una negra, si era hijo natural, si... Por eso este programa trata de abrir un poco la cabeza, de pensar. No me quiero ir de tu padre, porque creo que el homenaje que estamos tratando de hacer... Ahí, Pancho, tenemos la foto del libro que estaba haciendo recién mención Arturo. Argentino del Valle, Larrabure, mártir de Dios y de la patria. De Miranda. Sí. ¿Qué escribiste vos primero? Canto a la Patria. Escrito en Canto a la Patria en el 2004. Pero ahí habla directamente del tratamiento que hay ahora para una canonización, o sea, para pasar a ser tomado como un mártir de la Iglesia Católica, un beato de la Iglesia Católica, un santo de la Iglesia Católica.
Hoy es siervo de Dios. Es Es la primera categoría. Pues será venerable, como es Enrique Shaw. Y después, bueno, ya el propio martirio, porque es un martirio, lamentablemente tuvo que vivir un martirio donde no le queda nada de las cosas y le queda todo, porque ahí es donde recurre. Y de ahí saca. Ahí edifica todo. Ahí saca fuerzas del dolor, saca fuerzas de donde no la tiene, porque pierde 48 kilos, prácticamente la mitad de su peso. La foto de cuando se encuentra el cuerpo es tremenda. Es terrible, pero bueno, ahí es donde él saca a relucir por qué fue militar, por qué rezaba el rosario tanto cuando era estudiante de ingeniería. El momento libre que tenía rezaba el rosario. Entonces ahí vas comprendiendo, porque vas armando ese rompecabezas que es muy difícil a veces de armar. Ahí entonces, me gustaría, si lo tenés, no sé si lo sabés de memoria o te lo recordás, esa parte, porque él va escribiendo un diario que después, cuando encuentran el lugar, encuentran ese diario, ¿es correcto? No lo encuentran al diario. 2 años después lo venden a la revista Gente o lo entregan a la revista Gente, no sabemos, porque después desaparece la revista Gente. Yo lo fui a buscar y no lo encontré, la revista Gente no sabe, ya está la parte no solo judicial, sino la parte de la iglesia que lo está buscando como prueba. Porque ahora estamos en la etapa donde se ha juntado toda la mayor cantidad de pruebas para enviar al Vaticano, porque el Vaticano necesita pruebas. Sí. Nosotros podemos hablar mucho, pero podemos decir, pero puede ser relatos también lo que nosotros contemos. Entonces necesitamos pruebas. Y él va escribiendo ese diario donde arranca este cautiverio que me sume en las sombras, pero me inunda de luz. Mi palabra es breve, sencilla. Se trata de perdón. Y ahí cuando vos comenzás a leer y desmenuzar esas, tiene pocas hojas, tiene 11, 12 hojas, pero ahí es donde dice: quiero morir de pie como el quebracho, que al caer hace un alarido que estremece la tranquilidad del monte. Pero bueno, me emociona mucho si lo tengo que decir, porque no, mirá que lo he leído 150 veces, pero hay un mendocino, Alejandro López, sí, seguramente ustedes lo deben conocer, sí, que le puso a esas palabras, le puso una zamba. Una zamba. Y sí, bueno, el otro día en la presentación que hicimos de este libro que recién mostraste, en presencia de la vicegobernadora de Mendoza, bueno, pusimos esa canción y estaba este muchacho. Sí, el Alejandro. Nos emocionamos todos porque realmente es imposible no emocionarse ante semejante entereza, ante semejante dignidad humana, ¿no? Porque vos podés perder todo, pero ¿qué haría uno si de un día para el otro se lo llevan, lo encierran, lo meten en un pozo, no le dan de comer, lo torturan, no se puede bañar, no se puede afeitar? Pero si por mucho menos guardamos un rencor y un odio tremendo por muchísima gente. Entonces, cuando vos comenzás a ponerte en el lugar del otro,
te das cuenta que hay mucha tela para cortar todavía en la Argentina y que se ha contado parte de la historia. Y la otra que no se contó, se hizo adrede, se hizo a propósito para no contarla, para que la gente siga endulzándose los oídos con algo que tiene pies de barro, porque cuando vos comenzás a hilar un poco más fino, se cae. Se cae. El gigante que se cae. Hay una sensación, tal vez la has compartido, que esa sensación de cuando vos empezás a perder a ese familiar, a tu padre, y empieza a aparecer la figura de Argentino del Valle, de Arrabure, como una figura de todos nosotros. Ya no te corresponde, no te pertenece. Bueno, hoy yo siento que no solo le pertenece al pueblo argentino, ya le pertenece al mundo por el tema de la colonización. Porque cuando la gente dice el mártir tucumano, ya deja de ser tucumano. El mártir de Dios, por eso el libro de Sebastián Miranda, Mártir de Dios y de la Patria. Cuando estuve en Roma visitando al Santo Padre y hablamos del libro, del proceso de canonización, cuando fui a buscar las fotos que nos habíamos sacado, la bibliotecaria ya sabía quién era Argentino del Valle, ¿no? Ya está, porque ellos ya saben, se adelantan, ellos se escuchan. El mundo es chico, a pesar de sí. puede ser. Y bueno, y el otro día vino una periodista italiana de la RAI, y así como estamos hablando vos, me hizo una entrevista. Y bueno, ya está sonando. ¿Y esa sensación dentro tuyo cómo la llevas? Ese tener que desprenderte de... Lo llevo muy bien. Compartir dos cosas, ¿no? Compartir dos visiones. Creo que no hay casualidades, hay causalidades y hay diosidades. Hay cosas que vienen pasando que ya no son de normales, naturales, ya son como sobrenaturales. Puedo contar alguna anécdota, pero ya hay algunos casos que tendrían que analizarse como milagros, porque la gente se reparte la estampita de él y la gente le reza, lo invoca. Vos sabés que en este caso vos le rezás para que interceda ante Dios. Claro. Es como el Padre Pío. El Padre Pío no hacía milagros, el que lo hace es Dios. Sí. Pero hay intercesores. Entonces la gente le está rezando y cuando se produce algo extraño, que podemos acercarnos a la palabra milagros, van y hablan con la iglesia. Y ellos analizan todo. Claro. Es lo que hay que analizar. Todo. Porque justamente la santificación es eso, es la comprobación de 2 o 3 milagros, si no mal no recuerdo. Sí. Ya hablan de que con un milagro ya estaríamos en presencia de un santo. Bueno, habrá que profesamos la fe católica, rezar por tu padre y a tu padre para que interceda por nosotros. Sí. La vez pasada una persona me decía, es una infidencia, me decía, che, te quiero agradecer porque con tu gestión logré esto. Y yo le digo, no, escuchame, no fue mi gestión. No, porque yo le recé una novena a tu viejo. No fue mi gestión, fue la gestión de arriba. Pero es la fe. Y por otro lado, esta lucha que has llevado vos durante tantísimo tiempo, dar esta lucha es muy difícil porque uno tiene tanto daño y tanto dolor adentro que
se confunde este proceso que vos has llevado, así como tu padre, de perdonar, este proceso de decir perdono, que te saca la brasa de encima, te libera. Es un proceso que, más que merecido, este momento de paz que estás encontrando, donde se está empezando a ver y a hacer justicia. Sí, vos sabés que me llevó muchos años el tema del perdón. Bueno, el perdón no es un tema fácil. Yo cuando leía la frase esa o la carta, el párrafo que dice: a mis hijos y ahijados especialmente, que no olviden mi mensaje. Aún suceda lo peor, no deben odiar a nadie y devolver la bofetada poniendo la otra mejilla. Claro, lo unía con la primera frase de su diario: este cautiverio que me sume en las sombras pero me inunda de luz. Mi palabra es breve, sencilla, se trata de perdón. Si él me hubiera perdonado, me hubiera dado el ejemplo del perdón, hubiera sido diferente. Pero además el pedido de perdón, porque él sabía que el alma de uno se va purificando en la medida que perdona, porque la persona que odia está condenada. Vida. En vida. En vida. Arturo, hemos hablado bastante, la verdad es que para mí ha sido un gustazo. No miento si digo que me emociona mucho hablar con vos, y que la verdad que ojalá que todos estos testimonios puedan serle útil para que esta verdad se siga manifestando, se siga plasmando, y que quienes, sobre todo los jóvenes, sepan que las cosas no son de una forma ni de otra, que hay distintos lados, y que si quieren que no nos crean, que vayan y busquen los libros y que investiguen, porque esa es la clave, y saquen su propia idea y no dejen que le hagan o le llenen la cabeza de ningún lado para poder utilizar su pensamiento como una herramienta, ¿no? Yo creo que estamos avanzando en un proceso de cambio de paradigma, de cambio cultural. Estamos en eso. Y que me parece que es muy importante, porque es lo que le va a dar solidez a la Argentina, inclusive en el futuro, para que los chicos, nuestros jóvenes, no se vayan del país, digan: che, qué bueno es trabajar acá, qué bueno. Yo he visto en Mendoza el trabajo que hay, los pibes, cómo laburan, cómo trabajan el turismo, cómo trabajan el vino, cómo trabajan todo, y la verdad, tenemos provincias que son magníficas. Vos imagínate que esto Mendoza, vos que tuviste, esto era desierto, y de repente venís y ves una ciudad que se transforma en una ciudad bosque, que tenés árboles por todos lados. Eso es trabajo del hombre. ¿Y qué árboles? Ahora, este mensaje de confraternidad, este mensaje de perdón, creo que es lo que le está faltando a esta batalla cultural que se está dando a nivel nacional, para poder empezar a cerrar heridas, porque las heridas abiertas, en definitiva, no solamente los 70, sino no generemos más enemigos, ¿no? Aprendamos de el coronel argentino del Valle de la Rabure a perdonar y a convivir mejor. Yo creo que sí, yo creo que de eso se trata. Eso se trata, porque esto la vida es muy efímera. Es muy efímera nuestro paso por acá, pero la vida eterna, la que queremos alcanzar, es mucho más difícil. Y ahí se trata de tratar de lograrlo. Arturo, te agradezco muchísimo nuevamente, ha sido un verdadero placer hablar con vos. Quedo a disposición, quedamos en contacto y nos seguiremos escribiendo como venimos haciendo últimamente. Perfecto. Un saludo grande a toda tu familia. Muchísimas gracias, seguimos en contacto y bueno, viva la Argentina, ¿no? Viva la patria. Hasta pronto. Hasta pronto.
Bueno, así damos por finalizado este nuevo episodio de Pensemos, un episodio fuerte, profundo, con un protagonista del dolor y de la transformación de ese dolor en amor. Nos vemos en el próximo episodio de este espacio que hemos dado por llamar Pensemos. Gracias.